día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos concluido el apartado sobre la caída de los ángeles. Ahora entramos en el apartado sobre el pecado original, a partir del punto 396. Este primer punto habla sobre la prueba de la libertad. Dice así, lo voy a leer y luego lo vamos un poco desglosando. Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. Criatura espiritual, el hombre no puede vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que comieres de él, morirás. El árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre en cuanto criatura debe reconocer libremente y respetar con confianza. El hombre depende del Creador, está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad. Bueno, es un punto que introduce el tema del pecado original, que es un punto muy fundante en la concepción de la libertad. Nosotros creemos en la libertad del hombre. No demos esto por supuesto, porque existe también hoy en día toda una corriente que tiende a negar la libertad del hombre. Desde una concepción materialista, bueno, el hombre estaría determinado pues por sus instintos, por su carnalidad. Entonces se niega la libertad del hombre, cosa por cierto bastante lógica, porque en la medida en que se niega la espiritualidad del hombre, se niega su libertad. La cosa es bastante lógica. Lo que pasa es que es muy contradictoria porque se niega la libertad del hombre cuando hablamos de responsabilidades y luego al mismo tiempo se reivindica la libertad del hombre cuando hablamos de derechos, lo cual es una contradicción máxima. O sea, es creer y no creer, reivindicar y al mismo tiempo tomar distancias, y claro. Bien, en este punto afirmamos que la libertad del hombre está sustentada en que es una criatura totalmente especial, a diferencia del resto de la creación. Es verdad que el hombre se puede parecer mucho a otros animales, puede tener muchas cosas en común, biológicamente, etcétera, ¿no? Pero esta misma reflexión que estamos haciendo de que el hombre tiene semejanza, parte de semejanza con los animales, solamente es capaz de hacerla el hombre. Una trucha no es capaz de hacer la reflexión de que tenga semejanza con un salmón. Es que no tiene capacidad de hacer esa reflexión. O sea, solo nosotros somos conscientes de que nos parecemos y nos distinguimos del resto de la creación. Esto tiene una razón de ser, y es que entre todas las criaturas nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Imagen de Dios que además dice el Catecismo, creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. Luego son dos cosas. Lo creó a su imagen y lo estableció en su amistad. Lo primero se refiere a la naturaleza, es decir, la naturaleza humana ha sido creada a imagen de Dios. Dios es persona, nosotros somos personas, no somos cosas. O sea, es decir, tenemos un interlocutor en el prójimo y en Dios mismo. Dios mismo es interlocutor del hombre. En ese sentido somos imagen de Dios. Un animal no es interlocutor nuestro. Y ya sabemos, por una parte, o sea, es obvio que la distancia que hay entre Dios y el hombre es infinita. La distancia que hay entre un hombre y un animal no es infinita. Pero siendo eso así, sin embargo, con Dios podemos tener interlocución y con un animal no. Porque somos imagen de Dios y por naturaleza tenemos esa capacidad dialogal propia del ser persona, que también supone la libertad.
supone la libertad de expresarse, de amarse, de buscar el bien, la verdad. Bien, o sea que por naturaleza tenemos esa condición de libertad, ¿eh? Pero además de eso, dice, le estableció en su amistad, es decir, el estado en el que estaban Adán y Eva, en el comienzo de la vida del hombre en la tierra, el estado en el que estaban no solo era el estado de ser imagen de Dios por naturaleza, sino que además Dios les había introducido en su amistad de una forma especial, ¿eh? El paraíso, que en alguna ocasión os he insistido que no imaginemos el paraíso tanto como un sitio, un lugar, como si tuviese unas tapias el paraíso y dentro de ese lugar se está así y fuera de ese lugar se está de otra manera. No, es el paraíso se refiere al estado, el estado de amistad en el que Dios había constituido a Adán y a Eva. Es un estado de amistad con Él, de intimidad con Él. Y tenían unos dones especiales, ¿no? Adán y Eva, unos dones preternaturales, de eso ya hablaremos, más tarde el catecismo hablará de ello, pero ahora lo que nos interesa decir es que, aparte de ser libres por naturaleza, además también tenían un plus que era que Adán y Eva tenían una intimidad muy grande con Dios. Era algo, no solamente tenían un don de naturaleza por ser libres, sino además también tenían un don de gracia. Era un don de gracia el grado de intimidad, eso que dice el Génesis, que veían a Dios, que hablaban con Él. Son imágenes que subrayan, bueno, pues digamos la confianza tan grande que Dios les había dado. Y la médula, lo medular de este punto 396, lo que suele ser un tema clave para la apertura a la fe o para la cerrazón a la fe en muchas personas, es la comprensión de que la sumisión a Dios, la obediencia a Dios, no te quita la libertad, sino todo lo contrario, te la sustenta, te la posibilita. Y este es un tema clave que suele estar presente detrás de muchas dudas de fe de muchas personas y de muchas luchas interiores. Hay muchas personas que están luchando entre la creencia y la increencia, entre convertirse y no convertirse, etcétera, ¿no? Y detrás de esa lucha lo que se esconde es esto. Esa especie de decir, bueno, yo soy libre y si obedezco a Dios me quita libertad y ser cristiano es atarse y entonces eso, o sea, esa especie de dialéctica, ¿no? Dialéctica entre libertad y obediencia suele estar detrás de muchas luchas interiores del hombre. Recuerdo, por ejemplo, a Unamuno, que hay, bueno, pues hay bastantes tesis doctorales realizadas sobre este autor, que fue un hombre que tuvo una lucha interior, tenía una mujer muy creyente, y él, por una parte, envidiaba a su mujer, pero, bueno, también había sido educado en un racionalismo que tenía una especie de oposición dialéctica entre razón y fe, y tenía el pobre, pues un lío y una lucha interior, pues muy fuerte, ¿no? Pero sin embargo, él tiene escritos en su diario íntimo, etcétera, escritos sorprendentes, ¿no? Uno que dice: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y añade Unamuno: expresión de la más sublime obediencia, raíz de toda libertad. En medio de la lucha interior que él tenía, estaba aquí barruntando, que es que la obediencia plena de María al anuncio del ángel es la raíz de toda libertad. Ahí andaba luchando el hombre, ¿eh? Y también añade él en su diario íntimo: quiero vivir y morir en el ejército de los humildes, uniendo mis oraciones a las suyas, con la santa libertad del obediente. Bueno, pues, quien tiene escritas este tipo de reflexiones, ¿no?, en su diario, bueno, ahí andaba, como decimos, ¿no? Ahí andaba luchando, ¿eh? Percibiendo que es una tentación, ¿no?
que nos vendan el producto de que libertad y obediencia son dos cosas contrapuestas, ¿no? Que, bueno. Bien, ¿por qué digo que este tema es un tema fundante? Bueno, porque hay hay concepciones encontradas de la libertad. Y ya sabemos lo que popularmente se entiende por ella, hacer lo que uno quiere, ¿m? Sin que nada me determine o me condicione. Hago lo que quiero, no aceptando ningún tipo de condicionamiento externo a mí. Que eso se contrapone con esa famosa expresión del Señor en el Evangelio: la verdad os hará libres, ¿eh? So pena de destruirse. El hombre tiene que aprender que la voluntad tiene que concordar con la naturaleza, con el ser de las cosas. Y verdad y justicia constituyen la medida de la propia libertad. Es decir, que uno de los grandes males que tenemos es que parece que la libertad se presenta como el mero acto de elegir. ¿Eh? Oiga usted, mero acto de elegir no, o sea, el mero acto, o sea, será de elegir bien, de elegir la verdad. Eso de que no importa lo que elijas, el caso es que lo elijas tú, hombre, vamos a ver, eso es una falsificación, ¿eh? Es como te dicen, no importa dónde vayas con el coche, el caso es que vayas a algún sitio. Hombre, si vas al río con él, como que no importa dónde vayas. En resumen, habría que decir que la verdadera libertad es como un estado de obediencia. Esto lo decía un autor argentino, Leonardo Castellani. Tiene un texto a este respecto que es impresionante. Voy a leer un párrafo. Dice: la libertad es un estado de obediencia, porque el hombre se libera de la corrupción de la carne obedeciendo a la razón. Claro, nosotros en el fondo nos liberamos del capricho de la carne, que es muy tiránico, ¿eh? Ojo, que es muy tiránico, obedeciendo a la razón. O sea, que uno es libre obedeciendo a la razón, ¿eh? Y continúa él diciendo: y se libera de la materia sujetándose al perfil de la forma, y lo dice un poco en la teoría heliomorfista, de Aristóteles y Santo Tomás. Se libera de lo efímero atándose a un estilo. O sea, uno en esta vida tiene unos hábitos adquiridos que le ordenan la vida. Y bueno, yo me voy a liberar de lo efímero atándome a un estilo de fuerza. Me libero de lo caprichoso atándome a unos usos. Me libero de la infecundidad obedeciendo a la vida que me pide que me entregue. O sea que es curioso, ¿no?, esta reflexión de este filósofo. Dice: la libertad es un estado de obediencia. Y de todas las reflexiones que ha hecho, me quedo con la primera y si queréis y con la tercera. El hombre se libera de la carne obedeciendo a la razón, de su carnalidad, obedeciendo a la razón. Si hiciésemos siempre lo que nos pide el cuerpo, ya ves tú dónde íbamos a llegar. Y se libera, ¿no?, del capricho y de lo efímero, obedeciendo a los hábitos, a un estilo de vida ordenada. Bien, es pues toda una invitación a reflexionar sobre el concepto de libertad. La lucha entre dos conceptos de libertad está patente y presente en el pecado original. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.